Infórmate en serio, en Primera Pauta. 7 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso para hablar de distintos temas políticos. Uno tiene que ver con una votación muy relevante que hay hoy en el Congreso, la mega reforma, el último artículo que queda, y ahí había polémica y cosas no resueltas. Importa el voto de Gustavo Sangüesa, senador de la UDI por la región de Ñuble. Él siempre ha sido representante político por esa zona. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, le saludamos. Muy buenos días, Claudia y Gerardo. Ahí lo vemos también, qué gusto. Y lo tenemos además conectado para quienes quieran conectarse en pauta.cl. Senador, usted es uno de los votos más perseguidos, más esperados. Usted estuvo en reunión en el Palacio de la Moneda, en una reunión clave con el gobierno en el día de ayer, y hoy se vota esta compensación de los municipios en la mega reforma. ¿Usted salió de esa reunión con un acuerdo cerrado o su voto sigue en suspenso? Te puedo afirmar, Claudia, que nosotros como partido, como Unión Demócrata Independiente, comprometimos los 5 votos con el presidente de la República. Una reunión muy amena que estaba coordinada hace mucho tiempo. Esto estaba conversado hace más de 15 días y coincidió la fecha solamente con el día previo a la votación de la última indicación en el proyecto de reconstrucción y reactivación. ¿Y qué es lo que lo convenció, senador Sangüesa? Porque cuando fue la discusión, su voto en contra fue lo que congeló el avance de la mega reforma. ¿Qué fue lo que ahora lo hizo cambiar de opinión? Bueno, yo he sostenido en el último tiempo varias reuniones después de ese día con el propio ministro José García Ruminot, que me visitó en Chillán, la región de Ñuble. También el día lunes estuve con el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri. También estuve con la Comisión Nacional de Concejales de la Asociación Chilena, con toda su directiva, precisamente analizando en profundidad lo que yo había planteado. Y ayer, obviamente, yo escuché de parte del presidente el compromiso que existiría en el futuro para poder revertir una situación que desde mi punto de vista, y creo que hay absoluta coincidencia en que es muy grave, porque esto se puede convertir finalmente en una segunda deuda histórica. Aquí hay un no pago sistemático de las cotizaciones previsionales, principalmente en los trabajadores municipales de educación y de salud. Y esto ya supera los 500.000 millones. Entonces, hay que tomar acciones. Y esto abre una discusión más profunda también, que el propio presidente lo planteó, de cómo es el financiamiento hacia las municipalidades en nuestro país y cómo podemos tomar medidas que, sin quitarle la independencia, la autonomía que tienen los municipios, podamos sí salvaguardar que las cuentas se paguen en la fecha que corresponde. Pero eso sería... Es impresentable desde mi punto de vista que el propio Estado de Chile no pague las cotizaciones previsionales cuando nosotros perseguimos a los privados que no las pagan, porque efectivamente entendemos que este es un derecho de los trabajadores. Lógico. Mi pregunta es que esto no va a ir dentro de la mega reforma. O sea, el gobierno comprometió con usted, senador Gustavo Sangüesa, que va a enviar un proyecto que va a resolver este tema, que fue el argumento que usted tuvo en el Senado la semana pasada. Eso es lo que yo planteaba es que esto, el Estado de Chile, y en este caso el gobierno del presidente José Antonio Kast, tenía que hacerse cargo de esta situación, que puede ser perfectamente en la ley de presupuesto, que puede ser con una modificación, por ejemplo, a la ley del royalty, que en vez de traspasar recursos, que son recursos nuevos, digamos, esto lleva operativo 2 años, pudiesen destinarse primero a saldar estas cuentas pendientes y también ver cuáles son las medidas que vamos a tener a futuro. Y en esto hay coincidencia con el propio presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, que nos permitan tener la certeza y la seguridad, como se hace en el mundo privado. Por ejemplo, muchas empresas privadas que externalizan servicios le exigen a esas empresas el certificado del pago de cotizaciones y el certificado del pago del IVA. Entonces, y de hecho, los municipios, me decía Gustavo Alessandri, lo hacen con las licitaciones grandes, que para ir pagando los avances de obra, se le va exigiendo el pago de las cotizaciones al día y el pago del IVA. Entonces, creo que el Estado tiene que tomar medidas similares a eso. Usted escucha a Gustavo Sangüesa, senador de la UDI por la región de Ñuble, conversando con Primera Pauta. ¿Tiene algún reparo con respecto a la argumentación que han entregado los municipios con lo que se refiere a la supuesta inequidad
que se da al hacer una devolución o compensación a municipios de muchos recursos, de mucho dinero, Las Condes 13.000 millones de pesos, eso versus quienes dicen, ojo, los municipios tienen que dar más cuentas de transparencia en todo este proceso. Hubo un informe de Contraloría hace poco que mostraba cómo se gastaban en fiestas a veces 400, 800 millones, etcétera. ¿Cómo ve usted esta exigencia que están haciendo y sostienen principalmente los alcaldes de oposición? Yo lamento profundamente que este discurso de la lucha de clases se haya tomado de nuevo la agenda, esto entre los ricos, los pobres. Mire, todos los impuestos son generales finalmente, incluso los que se recaudan a través de contribuciones, a través del pago de patentes, permisos de circulación. Entonces, creo que sentar una discusión que es válida, que podemos hacer sobre redistribución, Ujú. no es lo que hoy día está sobre la mesa. Lo que hoy día está sobre la mesa es una compensación, que es esta baja en los ingresos que van a tener los municipios, producto de algo que ya está aprobado, que es que los mayores de 65 años en su primera vivienda pueden estar exentos del pago de contribuciones. Entonces, el gobierno adquirió un compromiso con las municipalidades que era que no iban a tener una baja en los ingresos. Y eso es lo que está sobre la mesa y eso es la indicación que está propuesta, que además es una redacción que viene de los propios senadores de izquierda. Sí, a nosotros lo que nos llamó la atención el día de la votación es que de repente, de un minuto para otro, todos se alinearan para votar en contra. Y eso fue lo que provocó el traspié, porque era una redacción que incluso la habían hecho ellos mismos. ¿Esto es la compensación del Estado? ¿Compensar las contribuciones a los municipios? Exactamente. Compensar la baja en los ingresos que van a tener producto de la rebaja en la contribución. Sí, senador Gustavo Sangüesa, usted dice que en esta discusión sobre compensación se está reactivando una lucha entre ricos y pobres, pero pareciera más bien, por lo que uno ha escuchado de los alcaldes opositores, que tiene que ver con lo que ellos llaman una igualdad territorial y no generar una desigualdad territorial. Ellos acusan que municipios como Vitacura, como Las Condes, se van a llevar buena parte de la torta de compensación y que aquellos municipios que tienen sectores vulnerables y que tienen quizás mayores necesidades sociales van a recibir muchísimo menos del doble, por supuesto. Entonces, ¿eso es activar una guerra de ricos y pobres o eso es poner advertencia respecto de algo que para la ciudadanía es importante, que no sea desigualdad? Usted además es un senador de regiones, sabe que el tema de las desigualdades territoriales son un tema importante en el país. De todas maneras, yo tengo municipios que dependen casi exclusivamente Por del eso. Fondo Común Municipal. Ujú. Pero hay que contextualizar las cosas. Lo que está haciendo esta compensación es dejar las cosas igual que están, igual como están. No hay una innovación en ese sentido. Por eso se llama compensación, porque es que aquellos ingresos producto de la modificación que se hace en la recepción de ingresos producto de contribuciones se compensa de esta manera. Y se deja en el mismo valor. O sea, no es que se le esté entregando más recursos, se está dejando con los mismos recursos. Entonces, y obviamente, aquí hay que ponderar ciertas cosas. A ningún municipio, todos los municipios tienen su presupuesto a tope. Por lo tanto, cuando tú hablas de bajarle los ingresos, obviamente que eso afecta a la administración de ese municipio. Por eso, la discusión de la redistribución es absolutamente válida y creo que es algo que hay que ver cómo el Fondo Común Municipal tiene Claro. 30 años. Ya, pero no La ahora, última dice usted. O sea, hay que hacer esa discusión de redistribuir, pero no ahora. No era en esta indicación que había que hacerlo. De hecho, la Ley de Rentas 2 es del presidente Lagos, que es la última gran reforma en los ingresos municipales. Entonces, sí, yo creo que hay que traer, y abrió aquí un tema profundo, que hay que ver cómo efectivamente financiamos de mejor manera a los municipios, porque son la primera línea y lo hemos visto hoy día en la reacción que hay frente a los temporales. Senador. Los primeros que están en esa línea son efectivamente los municipios. Por eso es importante, entonces, senador, por eso es importante que si uno dice que esto es una batalla solo entre ricos y pobres, deja de ver la profundidad que tiene que ver con los temas de la desigualdad a nivel de todo el país y de los municipios y de las realidades que se viven no solo en comunas ricas, sino que en comunas incluso de sectores medios o regionales.
De todas maneras, por eso yo digo que hay que separar las discusiones. Esta es una indicación que tenía que ver con la compensación para dejarlos con los mismos ingresos que tienen todos los municipios hoy día. Pero sí, pero se abrió una discusión que es más profunda, que tiene que ver Mm, con cómo financiamos efectivamente a las bien. municipalidades, pero también haciendo hincapié en lo que yo planteé, que es cómo también cuidamos que los recursos sean gastados de manera adecuada, cómo cuidamos que los municipios paguen al día sus cuentas, porque para mí es impresentable que no se le pague las cotizaciones a los trabajadores, y por Perfecto. otro lado también tenemos mucho pago que se demora demasiado por parte de los municipios hacia proveedores locales principalmente. Senador Sangüesa, se ha vuelto una práctica cada vez más común en la política esto de poner en entredicho o dejar en duda el voto hasta el final. Algunos han sido críticos mirándolo como intentan hacer una especie de pasada al final, ¿no? Y termina extorsionando a su gobierno o al otro, el que corresponda, dándole un valor extra al voto. ¿Usted no asume que esa es una práctica que puede causar daño, esto de permanentemente llevar hasta el límite el voto para tratar de negociar algo, para tratar de renegociar algo? Creo que es parte del problema que tenemos en nuestro sistema político actual. Mm, Se ha hablado varias veces de reforma al sistema político y en ese sentido yo creo que tenemos que avanzar. Es muy difícil para cualquier gobierno, lo vivió el presidente Boric en el gobierno anterior, lo vivió el presidente Piñera, lo vivió la mm, presidenta Bachelet. Esta fragmentación política donde además tienes el discolaje propio interno, te va generando que ningún gobierno es capaz de sentarse a la mesa con 20 personas para poder llegar a un acuerdo, a un consenso. Por eso es tan difícil y lo vimos recién en el proyecto de mm. reforma. ¿Pero por qué se hace? Porque usted también hasta cierto punto lo hizo. Tensionó, algo obtuvo y ahora tiene el voto. O sea, pero lo que pasa es cuando tú lo planteas Mm, con políticas de Estado que tienen que mm, ver con el cumplimiento, en este caso, de los municipios, no es algo que tenga que ver con muchas veces cruzadas personales que se tienen con beneficios para sus propias comunidades. Desde mi punto de vista es un planteamiento diferente, pero sí coincido en que hoy día tenemos un problema en nuestro sistema político Mm. que es muy mm. difícil avanzar y lo vimos en la discusión donde el ministro Quirós llegó a ciertos consensos con una parte de la oposición y todavía no terminaban de salir de la sala de reuniones y ya habían algunos que estaban manifestando contrarios a ese planteamiento de sus propios dirigentes, incluso partidos, o sea, presidentes de partidos a nivel nacional eran cuestionados a la salida y también recordemos que el propio PPD cambió su postura, lo que había consensuado y que Sí. finalmente se aprobó Sí. ¿Por qué lo su cambió? indicación. La pregunta es ¿por qué lo cambió? Ya, pero lo cambió porque el Por ministro, eso, por eso, claro, es que hay que contar la película entera. Hubo un sí, problema pero ahí de eso se revirtió en un par de horas, se el buscó ministro Claudio también Alvarado tuvo que mediar ahí, claro. así es, Senador, pero senador Gustavo Sangüesa, sí, senador UDI, voto clave en la discusión hoy día en el Congreso. Usted también se ha pronunciado respecto de la importancia de los test de droga en el gobierno. De hecho, recientemente usted fue de los primeros que dijo, ojo, acá hay secretarios regionales que también, hay seremis que también han tenido test positivo. Ayer el ministro Claudio Alvarado zanjó y dijo que el ex subsecretario de Hacienda no vuelve al gobierno. Y hay una discusión respecto de si se tiene que revisar el protocolo sobre test de drogas. Primero, ¿qué opina de que el ex subsecretario de Hacienda no vuelva al gobierno? ¿Le parece justo, injusto? Eh, recordemos que todos los nombramientos, tanto de ministro como subsecretario, son de exclusiva responsabilidad del presidente de la República y uno como parte del gobierno tiene que respetar esas decisiones. Ahora, si hay que revisar el protocolo, yo creo que sí. Estamos nosotros recién partiendo en algo que ya en el mundo existe porque finalmente el consumo de drogas es algo que es parte de la realidad que está en nuestra sociedad. Entonces, tampoco podemos taparnos los ojos respecto de que esto no vaya a llegar al gobierno, no vaya a llegar a las diferentes instituciones, desde la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales. Entonces, tenemos que irnos haciendo cargo y buscando cuáles son los protocolos correctos en este tipo de situaciones.
Uno puede empatizar y solidarizar absolutamente con el ex subsecretario Rodríguez, pero aquí hay una decisión del gobierno, tengo entendido que se siguió de acuerdo al protocolo que existe. Si amerita una revisión, yo creo que sí, efectivamente amerita una revisión el protocolo, porque también no nos olvidemos que hay como un escarnio público cuando sucede este tipo de situaciones, pero el gobierno tenía que actuar de acuerdo al protocolo que está establecido. Y creo que hay que buscar las instancias en cómo podemos mejorar ese protocolo, tanto en el gobierno como también en el Congreso, como también en los tribunales de justicia. Senador Gustavo Sangüesa, mi última pregunta tiene que ver más con su región. Se ha visto azotada por los temporales, hemos visto más de 1.200 personas afectadas, 280 damnificados, Quillón, Coelemu, San Fabián, Ñiquén, Coihueco, entre otras. ¿Qué tan grave es la situación y si usted está por solicitar alguna emergencia agrícola, por ejemplo, o algún otro de estado excepcional debido a la condición en que está la región? Sí, estamos en contacto con el Ministerio de Agricultura precisamente para poder avanzar en decretar emergencia agrícola. O sea, También hay que ¿la destacar necesitan? ¿La solicitó entonces? sí, indudablemente el grado de afectación que tienen las zonas agrícolas es bastante profundo y eso te amerita que tú tienes que ir en ayuda sobre todo a los pequeños agricultores, todos los que están catalogados dentro de INDAP y también hacia los medianos agricultores para ver cuál ha sido el daño en su propia infraestructura, en los predios. Eso por un lado. Por otro lado, también destacar que el gobierno ha tenido una acción preventiva bastante importante. Aquí se han tomado medidas que van en beneficio de la persona. De hecho, se está pagando el bono de acuerdo a la fecha FIDE. Hay 26.000 personas a nivel nacional. Ya hay prácticamente 13.000 que ya han sido pagadas. Por lo tanto, hay una reacción muy oportuna de parte del gobierno y yo creo que eso también hay que destacarlo, Gerardo. Senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Primera Pauta. Que tengan muy buen día. Muy buenos días. Hasta luego, Gracias. senador. Chao.